¿Qué es una elipse hablando geométricamente? En geometría, una elipse es una curva cerrada y plana que se define como lugar geométrico de los puntos de un plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante. Los puntos fijos son llamados focos. La suma de las distancias a los focos es una distancia fija. La razón constante entre la distancia entre los focos y la longitud del eje mayor se llama excentricidad. Algunos de los elementos de una elipse son los ejes de simetría, que son dos ejes que cortan la elipse en cuatro puntos llamados vértices. El centro, que es la intersección de los ejes de simetría. El eje mayor, que es el segmento más largo de la elipse y pasa por los dos focos. El eje menor, que es perpendicular al eje mayor y tiene la longitud menor que el eje mayor. En pocas palabras, digamos que es la mitad del eje mayor. Los semiejes, que son la mitad de la longitud de los ejes mayor y menor respectivamente. ¿Cómo saber o cómo reconocer que la ecuación es canónica de la elipse? Simplemente porque tenemos dos ecuaciones que deben estar en esta forma. La primera sería x menos h al cuadrado entre a cuadrada más y menos k al cuadrado entre b cuadrada igual a 1. La otra sería x menos h al cuadrado entre b cuadrada más y menos k cuadrada entre a cuadrada igual a 1. ¿Qué significan las letras en estas ecuaciones? Pues bueno, h y k son las coordenadas del centro de la elipse. La a sería la distancia del centro a los vértices del eje mayor. Y la b sería la distancia del centro a los vértices del eje mayor. Algunos ejemplos de la elipse son estos. Johannes Kepler descubrió que las órbitas de los planetas son elípticas. Después de 5 años de trabajo, Kepler luchó durante años para defender la circularidad de las órbitas planetarias, pero finalmente se convenció de que eran elípticas. Según las leyes de Kepler, las órbitas de los planetas son elípticas. Una de las primeras leyes de Kepler establece que los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, con el Sol en uno de los focos de la elipse. Las elipses de los planetas son muy pocos elongadas, por lo que parecen círculos excepto en el caso de Mercurio y Plutón. La órbita elíptica es la trayectoria de un astro que gira en torno a otro describiendo una elipse. Una elipse es el conjunto de todos los puntos tales que la suma de la distancia en cada punto a dos focos es una constante. En la Galería de los Susurros de la Catedral de San Paulo de Londres, dos personas pueden hablar en voz baja en los extremos de la cúpula sin que el resto de las personas presentes en la sala puedan oír nada. De la elipse. En toda elipse conviene considerar F y F son los puntos fijos llamados focos, representados de color azul. 2C se le llama distancia focal, y es la distancia que hay entre los dos focos, está representado de color morado. P, cualquier punto de la elipse, es una P de color rojo, representada en la gráfica. PF y PF son los radios vectores de la elipse, que están conectados al punto P. Y por último, 2A es la suma de los radios de los vectores. Está representado con una línea amarilla. Pasaremos a explicar cómo funciona el método del jardinero. Este método es una técnica para dibujar elipses que consiste en, paso 1, fijar dos puntos que se llaman focos. Esto puede ser con chinchetas, con clavos, en mi caso son tornillos. El paso 2 es atar una cuerda de longitud de eje mayor de la elipse. Bueno, es atar una cuerda que quede un poquito flojita para poder dibujarla, tipo de esta manera. Paso 3 es con un plumón, lápiz, algo para marcar, tensar la cuerda. Esto lo lograremos de esta manera. Una vez tensada es arrastrar el plumón
para formar la elipse. Aquí ya vamos a empezar a dibujar. Pasemos por el primer punto, pasaremos por toda la elipse, la cuerda que diga, y terminaremos donde mismo. De esta manera podemos dibujar elipses. ¿Por qué quedó así? Porque la distancia, esto tiene que ver mucho con los focos. La distancia entre los focos determina la forma de la elipse. Cuanto más separados, mayor será la elipse, o más estirada. Y mientras más juntito será más contraído, parecerá más un círculo. Esto se puede mostrar fácil. Si comparamos mi elipse con un plato que tiene forma de elipse, podemos determinar que la elipse del plato también tiene unos focos muy separados para estar tan alargada. Y en caso de estar los focos muy unidos, este parecería más un círculo. ¿Cómo demuestra el método del jardinero la definición de la elipse como lugar geométrico? El método del jardinero utiliza dos focos y una cuerda para trazar una elipse. Al mantener la cuerda tensa y mover un lápiz alrededor, la suma de las distancias desde el lápiz a los dos focos es siempre constante. Esto coincide con la definición geométrica de la elipse, el conjunto de dos puntos del plano cuya suma de distancia a dos puntos fijos es constante. Por tanto, el método es una representación física y práctica de esta propiedad matemática.